Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema la asamblea de Dios. Digan conmigo, la asamblea de Dios. Hoy, hermanos, vamos a estar tomando una pausa de nuestra exposición de Lucas para en vez hablar acerca de la gran importancia de asistir a la iglesia local. Digan conmigo, la gran importancia de asistir a la iglesia local. Hoy, mis hermanos, vamos a hablar acerca de la gran importancia de estar dentro de la iglesia local. Digan conmigo, todos los domingos. Todos los domingos. Constante y frecuentemente. Y la razón por la que vamos a hablar de esto, mis hermanos, es porque como pueblo de Dios, como iglesia local que somos, como cuerpo físico que somos de Jesucristo, he notado que este último mes nuestra asistencia como iglesia local, iglesia Gracia de Dios, ha menguado un poquito. Ha bajado un poquito y a través de este mensaje quiero fortalecer esa área para cuidar la iglesia del Señor. Esta iglesia no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Y con esta palabra lo doy con el objetivo de que como gas o un fuego, o como se dice en inglés, un boost inyectado en el cuerpo, comiencen a asistir a la iglesia todos los domingos, porque es importante para tu vida hacerlo. El que tú asistas a la iglesia es beneficioso primeramente para ti y para tu hermano, como vamos a ver, y para la gloria de Dios. Y conozco, mis hermanos, solo de una manera en cómo solucionar o arreglar esto, y es a través de la predicación de la palabra de Dios. Hoy en día, mis hermanos, la asistencia de la iglesia ha bajado muchísimo. Hablando localmente, porque se ve, hoy está más o menos, la semana pasada estuvo tremendo. Hoy, gracias a Dios, veo más rostros, eso es bueno. Pero hoy en día la asistencia de la iglesia ha bajado muchísimo localmente, pero también nacionalmente. Digan conmigo, nacionalmente. Hermanos, de acuerdo a una estadística de un hombre que se llama Ken Ham, si no han escuchado quién es Ken Ham, él tiene un ministerio grande que se llama Answers in Genesis, Respuestas de Génesis. Él es un científico cristiano. Buenísimo. Y bueno, él y su organización hicieron una estadística, invirtieron mucho dinero para poder hacer estas investigaciones y se dieron cuenta, mis hermanos, que las personas que nacieron antes del año 1928, no creo que haya alguien aquí que nació antes de esa fecha, pero notaron que las personas que nacieron antes del año 1928, el 56% de esa generación asistía a la iglesia. Gloria a Dios, 56. Era más de la mitad de esa generación. La generación que nació entre los años 1928 a 1945, el 44% de esa generación asistió o asiste a la iglesia. Bajó. La generación, mis hermanos, conocida como los boomers, entre los años 1946 a 1964, de repente hay alguien aquí entre esa fecha o esa generación, las estadísticas decían que el 32% de esa generación asiste a la iglesia. Noten cómo ha bajado. Entre generación a generación ha bajado la asistencia. La generación X, o como le llaman Generation X, los que nacieron entre el año 1965 al año 1980, el 27% de esa generación asiste a la iglesia. Y la generación que se conoce como los millennials, los que nacieron entre los años 1981 a 1998, solo el 18% de esa generación asiste a la iglesia. Noten cómo ha bajado durante los años.
Y ahora está la generación que se conoce como Generation Z, la generación Z, los que nacieron entre los años 1999 al año 2015. El porcentaje de esa generación, de ese grupo que asiste a la iglesia, es aún más bajo que el 18%. Entonces, como podemos ver, mis hermanos, este tema, este problema no es solo una realidad para nosotros como iglesia local, sino es un problema nacional. Y vemos los efectos de ello. En esta nación va de mal a peor. Cada vez van aprobando, enseñando cosas malignas totalmente en contra de las Escrituras. Y no hay de qué sorprendernos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los que se dicen ser cristianos no se están congregando. Y bueno, como pastor, no soy responsable de todos los creyentes de esta nación, pero sí soy responsable de esta congregación. Entonces es mi responsabilidad, por lo tanto, de solucionar este problema dentro de esta iglesia. Así que créeme que voy a comenzar a llamar. ¿Dónde estás? Where you at? Porque no has venido a la iglesia. Muchas veces como pastor, uno es como criar a un hijo. Sientes que si eres muy estricto o muy flojo, es un problema. Oren por mí. Oren por los ancianos. ¿Verdad? Porque queremos ser fiel. Entonces la pregunta de este sermón que estaremos contestando hoy es: ¿por qué es necesario y vital ir a la iglesia y reunirte con otros creyentes? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no podemos ser cristianos que solamente creen y buscan al Señor a solas? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos vivir nuestra vida cristiana sin la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué se supone que debo ir a la iglesia? Veamos esto, mis hermanos. Punto número 1. Digan: porque Dios nos llamó a adorar. Aleluya. ¿Por qué debo ir a la iglesia cada domingo? Porque Dios me ha llamado a mí para adorar. Aleluya. Hermanos, Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16, 18, le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro. Le estaba hablando al apóstol Pedro. Y dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí en este versículo encontramos un término muy importante. De hecho, la primera vez que encontramos la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Y es la palabra iglesia, o como se dice en el griego, eclesia. Eclesia. Hermanos, el término griego eclesia en el hebreo o en el Antiguo Testamento es kahal. Kahal. Y estas dos palabras, que significan exactamente lo mismo, solo que uno es en el griego, el otro es en hebreo, describe una asamblea. Vean conmigo, asamblea. Por eso le puse de tema la asamblea de Dios. Este término, eclesía o kahal, describe una asamblea, una reunión física de un grupo de personas. ¿Qué es una asamblea? Una asamblea es una reunión, no a través de Zoom, sino una reunión física de un grupo de personas. ¿Qué significa kahal? Eclesía significa una reunión física presencial de un grupo de personas que se une para propósitos espirituales. Que se une presencialmente para propósitos espirituales. Este término, mis hermanos, tiene un gran significado tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. ¿Por qué dije esto? Porque eclesía, el reunirse con los santos, no comenzó en el Nuevo Testamento. Comenzó en el Antiguo Testamento, como ahora vamos a ver. O sea, no es algo nuevo. Es algo que siempre ha sido. Ahora esa reunión, la única diferencia es que ahora esa reunión ya no es solo para judíos, sino es para ti y para mí, todo aquel que cree en Cristo Jesús. Aleluya.
Es la única diferencia, pero Dios siempre ha llamado a su pueblo desde el principio a un tiempo de asamblea local, una reunión presencial, física. Un tiempo en donde su pueblo se reúne en un solo lugar. Dios, mis hermanos, estableció un tiempo para vivir y hacer tus actividades diarias individualmente. Dios estableció un tiempo para que tú adores al Señor a solas, para que tú ores a solas, para que leas la palabra a solas, pero también Dios estableció un tiempo para dejar esa soledad y unirte con el cuerpo de Cristo Jesús. Para unirte con los demás creyentes y aprender juntos, orar juntos, alabar juntos. Aleluya. Muchos dicen, yo soy la iglesia. Eso es cierto. Pero todos somos miembros, dice, de un solo cuerpo que es Cristo Jesús. Es cierto, tú eres la iglesia, pero también todos juntos somos la iglesia. Es decir, que hay un tiempo donde tú vives tu vida cristiana solo, pero también hay otro tiempo en donde se vive con los demás. Pero hoy en día todos quieren ser cristianos solteros a solas. Cuando es bueno, pero también la Biblia deja un patrón claro que también hay un tiempo de ser cristianos juntos todos. Aleluya. Este patrón de congregarse no es solo un mandamiento del Nuevo Testamento, sino que se remonta al Antiguo Testamento. ¿Dónde dice eso? Vayan conmigo a Éxodo 3. Éxodo 3, 18. Veamos por qué Dios liberó a Israel de la opresión de Faraón. ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito de Dios liberarlos? Miren lo que dice Éxodo 3, 18. Miren lo que Dios le dice a Moisés. ¿Lo tienen? Dice, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel, ¿a dónde? Al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros, o sea, el grupo, la nación, iremos ahora camino de 3 días por el desierto. ¿Para qué? Para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Dios estaba llamando a Israel. ¿Para qué? Para adorar al Señor. Miren lo que dice Éxodo 5.1. Éxodo 5.1. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Vayan conmigo a Éxodo 8.1. Aleluya. Éxodo 8.1 dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Leamos uno más, Éxodo 8.20, Éxodo 8.20. Dice, Jehová le dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que tengan una relación conmigo. Entonces, a través de estos versículos, ¿por qué Dios, mis hermanos, salvó a Israel de la opresión egipcia? ¿Por qué lo salvó? Para que Israel pudiera reunirse y adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se merece nuestra adoración. Él es digno de nuestra adoración. Él es nuestro creador, por lo cual le debemos de adorarle. Y por eso Dios los iba a liberar. Así le dijo a Faraón, deja a mi pueblo ir para que me adore. Para que me adore. Dios, mis hermanos, aquí vemos que estaba a punto de comenzar un éxodo. Digan conmigo un éxodo. Estaba a punto de comenzar una liberación divina.
una poderosa liberación en donde Israel iba a cruzar el mar sin que sus pies se mojaran. Dios iba a liberar a Israel de una forma poderosa y milagrosa con el fin de que Israel pudiera conocer a su Dios y adorarlo con todo su corazón. Para poder adorarlo con una sola voz. Por eso Dios te salvó a ti, para que tú lo puedas adorar. Dios te salvó a ti para que tú pudieras expresar tu devoción a Él. Y la forma en que ellos se reunían era una forma muy especial. La forma en que Moisés reunía al pueblo era a través del uso de 2 trompetas. Digan conmigo 2 trompetas. Vayan conmigo a Números, capítulo 10, para que veamos cómo se reunían. Cada quien vivía en diferentes secciones. El tabernáculo estaba aquí. Vivían unos al norte, al sur, al este y al oeste. Así se juntaban las tiendas. Eran muchísimas. Pero al sonar la trompeta, cada quien salía de su tienda y se reunía en un solo lugar a la puerta del tabernáculo para ahí adorar al Señor. Y noten cómo se hacía esta convocación o se iniciaba esta congregación. Se hacía a través del llamado de trompetas. Miren lo que dice en Números 10. Números 10:1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán ¿para qué? Para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces había un tiempo en donde ellos estaban con sus familias, en sus tiendas, en sus carpas, pero también había un tiempo en donde a sonar la trompeta todos tenían que salirse de casa y reunirse a la puerta del tabernáculo. El día domingo es ese sonido de la trompeta. El día domingo es donde tú dejas tu hogar, dejas lo que estás haciendo para reunirte con los demás a la puerta de la casa del Señor y así adorar al Rey. Así buscar de la presencia del Señor. Miren lo que dice el versículo 4, Números 10:4. Mas cuando tocaren solo una trompeta, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Cuando tocaban una sola trompeta era solo que vinieran los líderes. Pero cuando tocaban las 2 trompetas era para que se congregaran todos. Ahora, ¿saben que algún día vamos a escuchar esas trompetas? Aleluya. Vamos a escuchar esas trompetas algún día. Vayan conmigo a Mateo 24. Mateo 24, 31. Miren lo que dice. Miren lo que dijo Cristo. Mateo 24, 31. Aleluya. Dice así la palabra. Estos son señales de la venida del Hijo, ¿verdad? Dice: y enviará sus ángeles con gran voz ¿de qué? De trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aleluya. Hermanos, ¿qué va a ser? Un llamado a una congregación ya no local, sino celestial. Pero aquí está la cosa. Si tú no atiendes el llamado local, ¿cómo piensas que vas a escuchar el llamado a la congregación celestial? Si no te gusta congregarte aquí en la tierra, ¿cómo lo harás en el cielo? Ahora, mis hermanos, te pregunto, si no te estás congregando aquí y ahora para adorar a Dios, ¿tú crees que serás parte de la congregación celestial que va a adorar a Dios cuando suene la trompeta? No tiene coherencia la acción con lo que se dice. Es como aquel que dice que es cristiano,
pero no se esfuerza, no persevera para vivir una vida santa, no se abofetea, como dijo Pablo, yo peleo y abofeteo mi cuerpo para ponerlo debajo de mí, porque él quería agradar al Señor. Aquí el cristiano se dice ser cristiano, pero no se esfuerza para vivir una vida santa y piadosa. Sin embargo, dice que quiere ir al país santo. No concuerda con sus dichos, con sus acciones. El que no está viviendo en santidad aquí, no lo va a querer hacer allá. ¿Qué hay allá? Pureza, santidad, perfección. Donde vamos a vivir los mandamientos del Señor a la perfección. Pero si no quieres hacer esto aquí ahora, sin embargo dices soy cristiano, ¿cómo crees que tú lo vas a querer hacer allá? Lo mismo es el que dice yo soy cristiano y quiero ser parte de la congregación celestial. Pero si no te congregas aquí, ahí ahora, no concuerda. No hay entendimiento. Dios, mis hermanos, nos salvó del mundo. Cristo vino y murió por nosotros para que tú puedas estar allá. Para que tú lo puedas adorar para una eternidad. Pero esa adoración con los santos no comienza allá, comienza aquí. La vida eterna no comienza allá, sino comenzó el día que tú diste tu vida al Señor. Hemos estado en vida eterna. Lo estás viviendo ahora. Levítico 23, mis hermanos, nos menciona de 3 fiestas. Y lo pueden leer como tarea, escríbenlo en sus notas. Levítico 23 nos menciona de 3 fiestas en las que todo judío, sin importar dónde estaba, tenía que reunirse y celebrar, sin importar en dónde vivían o cuán lejos era el viaje, tenían que reunirse en Jerusalén o en el tabernáculo para celebrar estas fiestas. La Pascua, Pentecostés y la fiesta de tabernáculos. Para estas 3 fiestas, todo mundo, no importaba si tú vivías en Italia, en Grecia, o unas mías ahí, en esas 3 fechas, todo judío viajaba a Jerusalén para celebrar estas Pascuas, estas fiestas. Por eso, en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, habían muchos judíos ahí, porque todos alrededor del mundo se habían congregado en un solo lugar, y es cuando Pedro predicó y el Espíritu Santo fue derramado, aleluya. Es ahí cuando él habló en lenguas y todo el mundo escuchó el mensaje del Evangelio en su propio dialecto, porque todos ahí estaban reunidos. Vemos que si no hubieran hecho caso a la congregación, de lo que se hubieran perdido. Y muchas veces eso pasa con nosotros. Nos perdemos las grandes bendiciones de Dios porque nos quedamos en casa cuando es tiempo de congregarse. Hermanos, nuestra asistencia local tiene que mejorar porque la Biblia nos manda a ello. Nos manda a ello. Y ahora, mis hermanos, ellos se reunían para celebrar la Pascua, Pentecostés, los tabernáculos. Tú y yo nos reunimos ahora, después de la muerte y resurrección de Cristo, no para celebrar estas fiestas que eran sombras de lo que era por venir. Ahora nosotros adoramos al mero Cristo Jesús, el que te ha dado vida eterna, el que te ha salvado, el que ha pagado el precio de tu pecado, el que te sostiene todos los días, el que te guía con su palabra, el que te consuela cuando estás triste. Ahora nos congregamos y atendemos el llamado por Él. Por Él ahora lo hacemos. Cada reunión debería ser una celebración para Cristo Jesús. Estamos aquí con un solo propósito de alabarle a nuestro Salvador. Hermanos, ¿sabían que los musulmanes tienen que hacer un viaje sumamente costoso a Arabia Saudita? ¿Sabían eso? Donde se encuentra su templo de los musulmanes más sagrado, que le llaman la casa de Alá. Hay 5 cosas que un musulmán tiene que hacer para ser salvo.
para poder alcanzar el cielo. 5 cosas. Y dentro de esas 5 cosas es hacer un viaje a Arabia Saudita, a Meca, y visitar este templo magnífico. Porque de lujo es de lujo. Con el fin de asegurar su salvación, y ellos lo hacen. Ahorran y ahorran y ahorran para que ellos puedan llevar a toda su familia y visitar este lugar con el fin de ser salvo. ¿Y nosotros qué? Debemos manejar unas cuantas millas. No tienes que ahorrar un viaje costoso, irte a otro país. Cristo Jesús dijo: ahora me adoran en este templo, pero habrá un día en donde me adorarán en donde quiera que estén, en espíritu y en verdad. Mis hermanos, ahora solo tenemos que pagar un poquito de gasolina y estamos aquí. De lo que yo sé, nadie vive a 1 hora de aquí, de lo que sé. Y si fuese así, aún vale la pena, porque Dios ha sido tan bueno. No tenemos que viajar o hacer un gran viaje a Jerusalén, que si lo haces, de hecho, sería bonito. Muchos cristianos viajan a Jerusalén, a Israel, para ver todos esos sitios. Gloria a Dios, si Dios te da esa oportunidad, hazlo. Ahórrate unos 5 o 6 mil dólares, porque es lo que cuesta por persona. Pero si no lo puedes hacer, no importa. Aquí está Cristo Jesús. Aquí está su presencia. Mis hermanos, tenemos que despertar y ver que estamos mal. Nos falta mucho. Al Dios que te sostiene, el que te ha dado vida eterna, el que te salvó, el que te ha dado vida eterna. Sin embargo, muchas veces encontramos toda excusa para no congregarnos, para adorarlo, a pesar de todo lo que está haciendo y ha hecho por ti. ¿Cómo no yo voy a dedicar 2 horas de mi semana para darle las gracias junto con mis hermanos en Cristo Jesús? ¿Cómo no voy a hacer eso? Qué gran pecado, qué gran pecado. Dios, mis hermanos, nos salvó para ser un solo cuerpo. El cuerpo que lo adora en espíritu y en verdad. Miren lo que dice 2 Crónicas. Y mis hermanos, repito, todo esto lo digo con mucho amor, porque los amo. Porque tengo la responsabilidad de cuidar esta iglesia. Y porque me importa tu vida espiritual, créalo o no. Miren lo que dice 2 Crónicas 5:13. Miren lo que pasó en una ocasión cuando Israel se reunió, todo Israel se reunió y alabaron al Señor. Dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Qué hermoso sería que todos los miembros de Iglesia Gracia de Dios estuviesen presentes aquí. Esto estaría lleno. ¿No se puede imaginar la gran fiesta que tuviéramos aquí? Ver la casa del Dios llena y todos alabando a una sola voz. Pero la semana pasada, créanme que me desanimé. Dije: man, what's going on? y es cierto, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estará Dios y gloria a Dios. Pero no hay solo 2 o 3, hay más. Debemos congregarnos, hacer el esfuerzo para congregarnos y alabar a Dios en una sola voz. ¿Y qué es lo que estaban cantando? Porque para siempre es tu misericordia. Aleluya. Miren lo que dice Romanos 15:6. Romanos 15:6. Romanos 15:6 dice, leamos desde el versículo 5, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé
entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos reunimos para alabar al Señor. Así que congrégate seguido, mis hermanos. Congrégate cada domingo. Congrégate para que juntos a una sola voz celebremos las maravillas y grandezas de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, y para que juntos al alabar al Señor veamos su gloria en medio de nosotros. Veamos su gloria bajar sobre nosotros. Aleluya. Y ahora punto número 2. ¿Por qué nos debemos reunir en la iglesia cada domingo? Punto número 2. Porque Dios nos llama al entendimiento. Digan conmigo, Dios nos llama al entendimiento. Dios nos llama a la adoración, pero también nos llama al entendimiento. Dios, mis hermanos, liberó a Israel para que se reunieran y lo alabaran, gloria a Dios, pero también para que lo entendieran y lo conocieran. Aleluya. Para que lo entendieran y conocieran sus preceptos, sus estatutos, sus mandatos, su santidad, su justicia, su ley, su corazón. Miren lo que dice Deuteronomio 4:10. Vayan conmigo a Deuteronomio 4:10. Una idea, ¿por qué pastor está usando el Antiguo Testamento? Porque quiero que vean que este concepto de congregarse siempre ha sido así. Repito, la única diferencia es que ahora hay gentiles en esa congregación. Aleluya. Deuteronomio 4:10 dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga, ¿qué? Oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñaren a sus hijos. O sea, Dios los reunió, los convocó para adorar, pero también para aprender. Miren lo que dice Deuteronomio 9:10. Deuteronomio capítulo 9, versículo 10. Aleluya. Dice: y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la ¿qué? Asamblea. Es decir, que cuando se congregaron ahí, recibieron ellos la ley de Dios que Él había escrito con su dedo. Aquí ahora tenemos la revelación completa de la palabra de Dios que se comparte domingo tras domingo. Esta es la palabra de Dios. Nos congregamos, mis hermanos, formamos una asamblea para también recibir la palabra con el fin de conocer y entender quién es nuestro Dios. La iglesia no solo es el lugar en donde se adora a Dios, sino también es el lugar donde se aprende de Dios. Esta es casa de oración, pero también es una escuela divina. Una escuela donde se predica la palabra, donde se enseña la palabra, se exhorta y se amonesta con la palabra. En los tiempos de Jesús, mis hermanos, existían ya las sinagogas. Y en los tiempos de Cristo, las sinagogas era un lugar en donde la gente se reunía para aprender de las Escrituras. Y miren lo que nos dice Lucas 4:6. Vayan conmigo a Lucas 4:6. ¿Qué hacía Cristo? Cuando leemos los evangelios, vemos que Cristo levantó a los muertos, sanó al enfermo, levantó al cojo, al leproso lo sanó. Y gloria a Dios por todo eso. Es parte del ministerio de Cristo, pero ¿qué también hizo Cristo con frecuencia? Que se nos olvida muchas veces y menospreciamos. Pero es importantísimo para nosotros. Lucas 4:16 dice: vino Jesús a Nazaret, donde se había criado,
y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su ¿qué? Costumbre, y se levantó a leer. Y luego va a explicar qué es lo que leyó. De hecho, él explicó y agarró el rollo de Isaías. Dijo, tráigame el rollo de Isaías, lo voy a leer. Y les dijo, hoy se ha cumplido esa palabra enfrente de ustedes. ¡Qué poderoso! Los que no se congregaron ese día se perdieron a Cristo, al Dios encarnado, mero frente de ellos. Se lo perdieron. Pero ¿qué dice? Que Cristo entró en la sinagoga conforme a su ¿qué? Costumbre. ¿Dónde vemos esa palabra usada en otro libro? En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como es costumbre de muchos. La costumbre de Cristo era asistir a la sinagoga. Él es nuestro ejemplo y modelo a seguir, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Hacerlo nuestra costumbre. Aleluya. Ahí va la palabra. Ahora hay que ponerlo por obra. Miren lo que dice Mateo 13:14. Mateo 13, aleluya, 14 dice, 13:54, perdón. Mateo 13:54 dice, y venido a su tierra, ¿qué es lo que Jesús hacía? Les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? La gente se maravillaba de la predicación de Cristo, de la enseñanza de Cristo. Y yo sé que yo no soy Cristo, pero creo que puedes aprender algo cada domingo. Miren lo que dice Hechos 2. Hechos 2:40. Miren lo que los cristianos del primer siglo hacían. Hechos 2:40 dice así. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y la gente, digan conmigo, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacemos cuando nos juntamos? Aprendemos de Dios, tenemos comunión los unos con nosotros, compartimos. Tu vida como cristiano necesita eso. Necesita eso. Noten esto, mis hermanos. El cristianismo estaba creciendo rápidamente. En un día se añadieron ¿cuántos? 3,000. ¿Cuántos apóstoles había? En ese momento, 11. ¿Verdad? Pero el cristianismo estaba creciendo. 3,000 personas y 11 hombres para ministrarlos. Estaba pasando lo mismo que le pasó a Moisés. Muchísima gente y poquitas personas. Por lo tanto, mis hermanos, los apóstoles comenzaron a dejar pastores, ancianos, en cada ciudad para que ellos pudieran ayudarles con ese cargo. Y así pasó. Y eso es lo que la palabra nos dice en Efesios 4. Miren lo que dice Efesios 4. Efesios 4. Efesios 4:11. Por eso existen pastores, maestros, porque el labor es mucho para que 11 hombres lo hicieran. Dice, y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Dios dejó a pastores en las iglesias para que ellos pudieran enseñarte
la palabra de Dios. Hermanos, leer la palabra y escuchar la exposición de la palabra, ambos son buenísimos, pero no son la misma cosa. No son la misma cosa. Uno es lectura de la palabra, el otro es la explicación de la palabra. La explicación de la palabra trae conocimiento de Dios, trae entendimiento de la palabra. O sí o no, ¿cuántos de ustedes en algún momento han estado leyendo la palabra y ya leíste 2 capítulos y dijiste, man, yo no entiendo nada lo que acaba de leer? ¿Sí o no? O solo a mí me pasó eso. ¿Pero qué pasó? Fui al pastor. Man, pastor, I don't understand this. Pastor, no entiendo esto. Y ahí el pastor te explica y tú dices, oh, ahora lo entiendo. Por eso es necesario que tú asistas a una iglesia local, porque el pastor, el que Dios ha llamado, los ancianos, los pastores, conocen la palabra, explican la palabra para tu crecimiento, tu entendimiento, para que así conozcas al Señor tu Dios. Pero si no asistes a la iglesia, ¿cómo conocerás más del Señor? ¿Cómo entenderás sus caminos mejor? Serás un cristiano bebé que no ha crecido. Y no dice eso la palabra. Pablo dijo, quise os darle vianda, o sea, comida sólida, pero no eran lo suficiente maduros para recibirlo, por lo tanto les tuve que dar leche. Eliana bebe leche y le encanta. Okay. Tiene 1 año. Pero conforme va creciendo, tiene que comer otras cosas. Ahorita todavía está así en esa transición. Pero hermanos, es tiempo de comer la comida sólida del Señor. Pero ¿por qué muchas veces andamos perdidos? No entendemos. Es porque no hemos tomado el tiempo para asistir constantemente y así comprender muchas cosas. Hermanos, la explicación de la palabra trae conocimiento de Dios. Vemos un ejemplo de esto en Hechos. El eunuco le dijo a Felipe, ¿cómo lo entenderé si nadie me lo explica? ¿Y qué dijo Felipe? Te lo explico. Para eso está la iglesia, para explicarte y darte el sentido de la palabra. Si tú no asistes a la iglesia, estás diciendo, por ende, yo no necesito del pastor que me enseñe las escrituras, porque yo lo sé. ¿Sí o no estás diciendo eso? Cuando uno no asiste a la iglesia, está diciendo, yo no necesito adorar al Señor con mis hermanos. Pero cuando lo asistes, estás diciendo, necesito adorar al Señor. Cuando asistes, estás diciendo, necesito de la palabra. Pero cuando no te presentas, muestras que no te importa. Y aunque quizás sí te importa, pero no lo estás demostrando. ¿Cómo vas a crecer en tu entendimiento en cuanto al Señor si no escuchas la palabra del Señor? Pero uno dirá, porque hay siempre alguien que dice algo. Uno dirá, pastor, pero ahora tenemos YouTube. Ahora hay live stream. Y puedo ver el culto a través de una pantalla. Y ahí recibo la adoración y la instrucción de la palabra. Y mientras estoy cocinando. Mientras limpio. Okay. Hoy en día siempre alguien dice, pero, pastor, we got YouTube now. Tenemos live stream. Así que el culto no me lo pierdo. Bueno, ¿cómo te sentirías tú hablar con tu familia para siempre, solo a través de FaceTime? Solo a través de Messenger y el teléfono. Erika fue al zoológico y me llamó y contesté. Y ahí estaba Lucas, ella, Eliana, disfrutando el tiempo. Yo estaba trabajando y hablando con ellos. Dije, qué bendición que los puedo ver, pero desearía haber estado allí. Pues no es lo mismo. O a ti te gustaría hablar con tu familia y tus hijos solo a través de FaceTime para siempre. No, ¿verdad? No te gustaría eso. ¿Por qué? Porque tú quieres compartir el mismo espacio con ellos. Tú quieres poder tocarlos.
No es lo mismo. Los que dicen, pero yo recibo mi iglesia a través de YouTube o este canal, TBN o whatever. No es lo mismo. No es lo mismo. Tú necesitas la presencia de otros hermanos. Tú necesitas escuchar la voz de otros hermanos. Tú necesitas escuchar las trompetas, los címbalos, el sonido de la música que te lleva hacia la adoración. Aleluya. Hermanos, el culto los días domingo es solo de 2 horas. Vean conmigo 2 horas. Sin embargo, muchos no lo ven como vital en sus vidas. Ponemos otras cosas como más importantes y rápido nuestra falta de asistencia se convierte en mala costumbre, como ya vimos, dice en Hebreos 10:25. Pero, digan conmigo, queremos, si perdemos esas 2 horas de la iglesia, pero si nos rebajan 2 horas en el trabajo, ahí, jefe, ¿por qué me está cortando las 2 horas? Yo quiero completar las 40. Oh, ¿sabes qué? Ahorita está lento el negocio, te tenemos que cortar un día. ¿Sí o no? Tú que pagas los biles, dices, ¿sí o no? Tú te enojas y dices, man. O lo celebras sabiendo que tienes que pagar el apartamento, la hipoteca mañana. Tú dices, man. Y si te dan 2 horas más que te van a pagar 1.5, tú lo aceptas. Oh, yeah. Más horas, más dinero. Of course. Pero a cortar las 2 horas de la iglesia, ahí sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando estás bien cansado, has tenido un día larguísimo, el jefe te gritó, sudaste, tus pies están todos adoloridos, estabas durmiéndote en el auto mientras manejabas a la casa y por fin llegaste y quieres dormir, pero te despierta. ¿Sí o no te molesta? Déjenme dormir. Estoy cansado. Tú quieres tus 6 horas, tus 8 horas para descansar. Pero si te quitan esas 2 horas, dices, te frustras. Yo he visto a Erika cuando no duerme bien. Se frustra. Tú te enojas cuando te quitan 2 horas de tu sueño. Pero ¿qué de las 2 horas del Señor? Hermanos, en la semana hay 168 horas. Cada semana que Dios te da. 166 horas son para ti. 2 horas son para el Señor. Y aún así se las queremos quitar. Aún así queremos esas 2 horas para nosotros, como que si las otras 166 no fueran suficientes. Aún esas 2 horas le queremos quitar al Señor. Qué pecado, ¿verdad? A veces somos muy malos con el Señor. 2 hours. Pero en Netflix vemos un show que dura 1 hora y hasta a veces vemos toda la temporada en un solo día. Ahí sí. ¿Sí o no? Hermanos, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Reconocer nuestro error. Nadie nace conociendo, todo se aprende. Quizás tú no sabías esto, pero ahora lo sabes. ¿Qué hay que hacer? Es como cuando Israel encontraron el libro de la ley y se dieron cuenta que estaban en pecado. ¿Qué hizo el rey Josías? Se rasgó sus vestiduras, se puso tierra sobre su cabeza en señal de luto y comenzó a arrepentirse de sus pecados. Eso es lo que hizo. Señor Dios, me arrepiento porque ahora entiendo que te he estado fallando en no congregarme. Me arrepiento y ahora ¿cuál está la respuesta? Comenzar a hacer lo correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer, mis hermanos? Comenzar a asistir frecuentemente, constantemente, cada domingo. Dios quiere que tú lo conozcas más y más. Y para ello necesitas aprender de su palabra que se da cada domingo. Y punto número 3, yo sé que ya me alargué. Punto número 3, pero tenemos que dar lo que el Señor me dio
¿Por qué nos debemos reunir en la iglesia cada domingo? Digan conmigo, porque Dios nos llama a servir. Porque Dios nos llama a servir. Vayan conmigo a 1 de Pedro 4. 1 de Pedro 4, 10. 1 de Pedro 4, 10 dice, Pablo le dice a los cristianos, cada uno, según el don que ha recibido. Dile a la persona a tu par, tú tienes un don. Tú tienes un don del Espíritu Santo. Dice, ministralo a ti mismo. ¿Qué dice ahí? ¿Usa tu don para ti mismo? De hecho, exacto, dijo para los otros. De hecho, los dones que Dios te ha dado no es para tu propia edificación, sino es para la edificación de la iglesia. Es lo que nos enseña 1 Corintios capítulo 14 y 12. Dice, usa tu don para ministrarlo a otros. Ministrar proviene de la palabra griega que significa servir. Servir a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, si alguno habla, tiene el don de hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, o sea, sirve y es más con las manos y los pies, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios te ha bendecido a ti con al menos un don, con al menos un talento, la cual puedes usar para bendecir a otros espiritualmente. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en esta iglesia. ¿No sabes en qué área puedes ser de bendición para otros? Déjame darte un punto de partida. Para que digas, pastor, no hay nada que hacer. No, hay mucho que hacer. Ahorita te voy a dar mucho que hacer. Así nadie me puede decir, pastor, there's nothing to do in this church. Hay mucho que hacer en esta iglesia. 1 Tesalonicenses 5:11 dice, animaos unos a otros. Yo necesito ánimo como pastor. Hay veces que quiero tirar la toalla y abandonar la iglesia, créanmelo. Les estoy abriendo mi corazón. Yo sé que aquí me ven todos sonrientes porque para ese entonces ya he orado, ya estoy fuerte otra vez. Pero entre la semana quiero tirar la toalla y decir, ¿por qué no lo hace alguien más? Mucho dolor de cabeza. Yo necesito el ánimo. El hermano que está a tu par necesita ánimo. Quizás sabes de un matrimonio que necesita ánimo. De un joven que está desanimado. Ese es el ministerio. Llámalos, consuélalos, dales una palabra. O simplemente di, hermano, ¿cómo está? Bien, bien. Oremos. Wow, qué bendición. Oremos. Let's pray. Todos necesitan oración. Así que no digas no hay nada que hacer. Hay mucho que hacer. Hebreos 10:24 dice, estimularnos al amor, a las buenas obras. Hermano, ¿por qué no hace esto? Hermano, ¿por qué no lo hace lo otro? Los estimulas. Primera de Juan 4:7 dice, amémonos unos a los otros. ¿Cuándo es la última vez que le has mostrado amor a alguien en la iglesia? A través de una palabra, un obsequio, un dinero por alguien que lo necesita. Aleluya. Romanos 15:14 dice, vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. ¿Le has enseñado a alguien la palabra? Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Hay una necesidad en la iglesia, el cual tú sabes. No esperes al que el pastor organice algo para hacerlo. Tú lo puedes organizar también. Yo no me voy a enojar. Estás cumpliendo la palabra. Yo voy a decir, gloria a Dios. Gloria a Dios. Santiago 5:16 dice, orad por otros, unos por otros. Hay mucho que hacer en la iglesia.
¿Por qué visitas tú a tu familia y compartes, mis hermanos? ¿Por qué los visitas y los compartes? Porque los amas, ¿sí o no? El que no se congrega, ¿cómo puede decir amar y servir al prójimo? ¿Cómo? Si no se congrega, ¿cómo lo vas a hacer? Y para concluir, tenemos mucho trabajo que hacer, mucho trabajo que mejorar. Y comenzaremos con reconociendo la importancia de asistir a la iglesia cada domingo. Yo entiendo, mis hermanos, que de repente te llaman de emergencia o de plano estás muy decaído de salud. Todo eso se entiende. Pero muchas veces usamos muchas otras cosas como excusas para no llegar. Dios se merece nuestro tiempo, nuestras 2 horas que Él pide. Se merece nuestra asistencia. No seas parte de esa estadística que vimos, mis hermanos. Sigamos al Señor. Congreguémonos. Alabemos a Dios porque Él es bueno. Aprendamos del Señor y conozcamos cuán grande es Dios. Y sirve con amor al pueblo de Dios. Por eso nos congregamos. Por esas razones nos congregamos. Hay mucho trabajo que hacer. Oren por los ancianos. Tenemos mucho trabajo que hacer y lo vamos a hacer. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Vamos a orar. Aleluya. Bendito Dios, bendito Rey. Te doy gracias por esta palabra.